hacer cosas bien, no ser enojones y ser gritones es un carácter fuerte, es un carácter débil, ¿no? Y que pues está la paz de Dios sobre todas las cosas y que pues Él es la única que Él puede dar, que pues está fuera de nuestro entendimiento, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, les diría que nos vamos a ver 2 versículos, pero pues les mentiría, ¿no? Vamos a ver un montón, pero pues en eso se va a enfocar la predicación. Les pido que vean sus Biblias en Filipenses 4, del 8 al 9. Filipenses 4, del 8 al 9. ¿Están ahí? Y entonces dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, hablaba de que pues, no nos preocupáramos dentro de lo normal, ¿no? Nada más, que no estuviéramos afanosos, que no nos preocupemos en más, en vano, pero que Él tendrá el control de todas las cosas, ¿no? Entonces, pues que oremos por todo y que pues ahora tenemos que pensar de acuerdo a estas cualidades que pues casi pueden describir a Cristo. Entonces bien, pues nada más sin pequeño contexto, vamos a orar para empezar la enseñanza del día de hoy. Sí, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias de que podamos estar aquí nuevamente aprendiendo tu palabra. Gracias por los cánticos que nos has permitido, pues con ellos acordarnos de todo lo que has hecho por nosotros, de tu amor, de tu grandeza. Gracias porque podemos estar aquí, porque muchas veces son oraciones contestadas de algunos otros hermanos, porque podamos seguir aprendiendo, podamos seguir teniendo pues esta sana doctrina, podamos tener este alimento, Señor. Pido que me uses como un instrumento tuyo para poder compartir el mensaje y que pues abras los corazones y el entendimiento de cada uno de los hermanos. Todo eso te lo pido y te lo agradezco en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, entonces les digo, esta parte se divide prácticamente en 2 por cada uno de los versículos, y el primero pues es nada más de cómo es que debemos de pensar, y el segundo pues que no solamente es pensar, sino actuar, sino hacer las cosas, ¿no? Entonces es como se va a dividir. Pues vivimos en una época donde pues, la mente siempre está saturada, siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que ver, entonces siempre hay noticias alarmantes, redes sociales cargadas con ataques, está pues luego las personas que conocemos, está la incertidumbre económica, la laboral. Entonces pues hay muchas cosas que pues en sí ocupan nuestra mente, ¿no? Muchas cosas que pues van a estar ahí, que a pesar de que no las queramos pues van a aparecer, ¿no? Entonces van a estar ocupando nuestra mente cosas que al final y al cabo pues terminan ocupando un lugar luego que es de Dios. Entonces por eso justamente es que en medio de todo este ruido, de todos estos problemas, de todo esto que va a ocupar nuestra mente, pues Pablo nos hace hincapié en que pensemos como Cristo, ¿no? Que pues hagamos justamente nos demos este tiempo de pensar en las cosas que Dios nos manda. Nos recuerda que pues nuestra paz no comienza en las circunstancias, en cada una de las acciones, sino comienza con una mente transformada por Cristo. Entonces, toda esa paz que nosotros queremos obtener, que luego pues queremos actuar con medicinas, con viajes, pues simplemente luego es momentáneo, ¿no? No digo que no funcione, pero pues es momentáneo y luego volvemos a la rutina de siempre. Pero la única paz que es duradera, que estará ahí, que será pues permanente, es la paz que nos va a dar Dios. Entonces, por eso es que en los versículos pues nos habla de esto, ¿no? Que hay que meditar, que hay que reconocer, que hay que estar con un constante pensamiento en todas estas cosas. Todo esto que es bueno de acuerdo a lo que nos manda la Biblia. Entonces les digo, pues el apóstol Pablo le elabora una lista de aquellas cosas que debemos de estar meditando, en una lista que en lo cual pues Cristo reúne prácticamente todas estas características. Entonces vamos nuevamente al versículo 8 que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pues nos habla de estas 6 características,
6 virtudes en las que tenemos que estar pensando constantemente. Entonces, bien, la primera es verdadero. Entonces, lo verdadero, lo real y genuino es mayormente su inspirada, autoritaria e infalible palabra de Dios, ¿no? Entonces, acompáñame a Juan 17, de favor. Entonces, tenemos que buscar primero todo lo que es verdadero, ¿no? Pero verdadero o la verdad en Dios. No se conoce que en el mundo que pues prácticamente no hay verdad absoluta. Se dice que pues la verdad es relativa, de acuerdo al punto de vista, vivencias, pero solo hay una que sí podemos decir que es verdad absoluta y es la verdad de Dios. Entonces ahí en Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces ahí está, ¿no? Primera es que nos hagamos santos en su verdad, y dice que la verdad es su palabra, entonces tenemos que estar impregnados de ella. ¿Y dónde encontramos su palabra? En la Biblia. Entonces tenemos que estar en constante lectura de la Biblia, es donde vamos a encontrar la única verdad que es absoluta. Digo, porque en este mundo pues se nos imponen verdades, a veces hasta luego queda la verdad a medias, o muchas veces la verdad es un tiempo y luego cambia, pero lo único que se mantiene es la verdad de Dios. Entonces, también acompáñame a buscar Salmo 119, 151, de favor. Salmo 119, 151. ¿Están ahí? Más o menos se encuentra como a la mitad de la Biblia prácticamente. Entonces, está ahí. Fácil. Entonces dice así: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, pues Él es el que tiene la verdad absoluta y Él es la propia verdad. Entonces, en esto es lo que tenemos que estar creyendo, ¿no? Entonces, en un mundo lleno de rumores y mentiras, Dios nos llama a aferrarnos a su verdad. Y pues toda verdad se encuentra en Dios. También a ver 2 de Timoteo 2:25. 2 de Timoteo 2:25. Bien, dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces les digo, pues Dios nos va a mandar a que en este mundo lleno de mentiras, de verdades a medias, disfrazadas, pues que sí le conozcamos a Él y conozcamos su verdad. Entonces también nos dice que la verdad está en Cristo. Acompáñame a buscar Efesios 4, 20 y 21. Yo por eso no les podía decir que solo íbamos a ver 2 versículos. Vamos a ver un montón. Entonces, Efesios 4, 20 al 21. ¿Están ahí? Dice así: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y también acompáñame a buscar Juan 14, 16. Perdón, Juan 14, 6. Recuerdan, entre todos los yo soy, que les digo que son 7, están en Juan. Este es uno de los más importantes porque justamente nos habla de esto. ¿Están ahí? Juan 14, 6. Entonces dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pues ahí nos está diciendo prácticamente todo lo que es. Entonces, el único camino, la única verdad y la única vida que verdaderamente existe, pues es la de Dios. Entonces, pues prácticamente la única verdad que existe absoluta, pues viene de Él. Entonces, Cristo es verdad. Entonces, también lo podemos encontrar en el Espíritu Santo. Ahí mismo búsquenme Juan 16, 13, de favor. Juan 16, 13. Sabemos que humanamente pues podemos conocer la verdad, pero luego pues nos es difícil seguirla. Pero por eso justamente Dios nos otorgó a su Espíritu, para que no solo la conozcamos, sino que la sigamos.
y para que también pues se nos revele a través del Espíritu Santo. Entonces en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, pues en todo esto viene la verdad. Entonces está en Dios, está en Jesús, está en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos hará, pues nos ayudará, nos guiará para conocer la verdad, vivir en ella. Entonces, pues por eso debemos de dejarnos controlar por Él. Entonces, hay un ejemplo bíblico y nos remontamos un poco a Daniel. Daniel, había un decreto en el que impusieron que pues no podían venerar a otro dios que no fuera el rey, pero pues este decreto, o sea, les decía que no había pues máximo poder, lo que sabemos que pues a pesar de ser un decreto oficial máximo en esos tiempos, pues no era verdad, porque Dios seguirá siendo por encima de todos los reyes. Entonces, pues justamente sin miedo, sin detenerse, sin dudar, pues Daniel no siguió este edicto y pues sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces fue acusado, fue metido al foso de leones, pero pues sobrevivió. Entonces, no importa, debemos de seguir, aunque nos cueste la vida, debemos de seguir la verdad de Dios, la verdad que solamente Él ha impuesto, ¿no? Entonces, es que antes de creer lo que sentimos, debemos preguntarnos: ¿esto es verdad según la palabra de Dios? Entonces prácticamente todo lo que dudemos, pues debemos de consultarlo a la luz de la Biblia, ¿no? Entonces todo lo que tengamos duda, pues va a estar ahí. Y luego, pues, si no lo ven tan claro, pues necesitamos justamente al Espíritu Santo que nos revele esa verdad. Entonces, sí estará ahí la respuesta, obviamente. Vemos que muchas veces al leer la palabra, dependiendo del contexto, nuestra situación, pues se nos revela de diferente manera cada versículo. Aunque lo leamos una y otra vez, pues hasta diferentes etapas de nuestras vidas. Entonces, pues toda respuesta estará ahí. Entonces, el primer punto, que es la verdad. El segundo es lo honesto, lo que es respetable. Dice todo lo que es noble, decoroso, serio, recomendable, que sea respetable y reverenciable. Pues ¿quién hace más honesto, glorioso que nuestro Dios? Que Cristo también. Entonces, por eso es que pues, debemos de fijarnos en Él. Entonces dice que lo que eleva el carácter y dignifica la vida cristiana. Acompáñenme a 1 Corintios 7:35, por favor. 1 Corintios 7:35. ¿Están ahí, hermanos? 1 Corintios 7:35. Y dice así: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para que lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, comportarnos de esta manera, de una manera honesta, nos va a ayudar a que nos acerquemos al Señor. Que nos acerquemos a Él, que podamos tener justamente esta convivencia, esta intimidad con Él. Entonces, por eso debemos de buscar la honestidad. Entonces, un ejemplo: José en Egipto, lo platican entre los grandes conocedores de la Biblia, que los deseos carnales son los que más nos cuestan, los pensamientos sexuales son los que más nos meten en problemas, en líos. Entonces, pues él tuvo esta prueba justamente, ¿no?, con la esposa de Potifar. Dicen que, pues no ven muchos detalles, que era bonita, se le presentó, se le puso enfrente y lo despojó hasta de sus ropas, ¿no? Entonces él, aún así, frente a todo, decidió lo que era pues respetable, lo que era honesto, y se alejó de ahí, aunque lo metió en problemas, ¿no? Entonces, digo que pues justamente Dios manda eso, que a pesar de que nos metamos en problemas por lo que es correcto, pues seremos bienaventurados. Entonces, que José decidió pues seguir lo honesto, sé lo que pues justamente era la integridad por encima del placer momentáneo. Entonces, su mente estaba enfocada en la honra de Dios. Sabemos que después, a pesar de estar en la cárcel, pues nuevamente Dios lo glorificó por estar encima del pueblo y tener control de los recursos de Egipto y así poder salvar a su familia. Entonces, finalmente son las pruebas que tendremos. Entonces, justamente nuestra pregunta es: ¿esto honra a Cristo? ¿Esto me hace más íntegro en cada una de las cosas que hacemos? Cada una de las cosas que pues están en nuestro día a día, en nuestra rutina. Pues entonces pensar que las cosas que hagamos, pues justamente podamos honrar a Dios en cada una de ellas. Buscar lo honesto y la mejor manera de hacer las cosas.
y que justamente nos haga personas más íntegras, no más completas, más pues, honestas ante los ojos de Dios. Bien, entonces, tercer punto es justo, y nos habla que es todo lo moral y éticamente recto y perfecto, sin ninguna contaminación. Entonces, pues Cristo es justo. No nos dice que por eso vino a vivir cada una de las cosas que nosotros vivimos. Vino a ser tentado, vino a padecer, vino a sufrir, para que tuviéramos un juez justo. Entonces, pues sabía que a qué nos enfrentábamos, las padeció. Él no cayó, pero padeció cada una de ellas. Entonces, por eso es que nos comprende, por eso es que tiene misericordia para cada uno de nosotros. Entonces, es un juez justo. Es el perfecto e impecable quien un día gobernará y regirá con absoluta y perfecta justicia y equidad. Entonces, acompáñame a buscar a Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. Entonces, pues no hay que buscar lo justo en la vida, no ser extensión de personas, sino ser justos con unos y con otros, ¿no? Con los que nos hagan bien, con los que nos hagan mal. Sé que Habacuc cuesta porque es de los libros que luego menos usamos, ¿verdad? Habacuc 2.4. ¿Será bien cuando ya estén ahí? Bien, dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, justamente por eso es que debemos buscar la justicia, porque por ella viviremos, ¿no? Entonces, también acompañamos a buscar 1 de Pedro 4.18, por favor. 1 de Pedro 4.18. Luego, justicia también es buscar lo recto ante los ojos de Dios, buscar lo que es su voluntad. ¿Dónde vamos a encontrar todo esto? Pues en la oración, en su palabra. Vamos a encontrar qué son las cosas que le agraden a Él. Bien, dice así 1 Pedro 4.18: Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con esto. Dice, pues casi sabemos que no somos merecedores de la salvación, sabemos de que pues no hay así como tal alguien impecable, alguien que no esté completamente limpio de pecado, pero que nosotros en nuestro poco intentemos hacer justicia, pues aún así tendremos pues cierto conflicto, ¿no? Entonces, por eso debemos buscar simplemente lo justo de los ojos de Dios. Entonces, dice que un ejemplo es Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? Fue el que construyó las murallas nuevamente. Entonces dice que él antes de actuar, antes de hacer las cosas, pues él oró. Él oró para buscar justamente pues esta aprobación, esta voluntad de Dios, que fuera justa, que fuera pues, lo que él buscaba. Y aparte le digo, pues a pesar de todos los que intentaron reconstruirla, simplemente fue él el que lo logró. Y aparte se dice que en tiempo récord, prácticamente sería algo imposible. Entonces pues, se vio ahí que justamente era la voluntad de Dios, porque él fue el que lo ayudó a que pues esa obra fuera la que quedara, ¿no? Entonces Nehemías buscó lo recto ante los ojos de Dios, lo justo, y lo buscó orando. Entonces así también nosotros debemos de buscar las cosas. O sea, en el momento tenemos duda, pues es consultar la Biblia, es justamente pedir esa guía a Dios y pues pues justamente cumplir las otras cosas, ¿no? O sea, ya buscar la verdad, buscar lo honesto, buscar lo justo, para que se nos revele todo esto, ¿no? Entonces, justamente así es que debemos de evaluar nuestras decisiones. Si es justo delante de Dios y de los hombres, es esto lo que debemos de buscar. Sabemos de que pues, no siempre hay que buscar primeramente lo de los hombres, sino lo de Dios, pero hay veces que pues esto es algo que marcará nuestro testimonio. Entonces, pues así a que los hombres nos vean que somos diferentes a todos los demás, porque nosotros somos hijos de Dios. Yo decía al hermano que pues somos verdaderos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces, pues debemos de comportarnos así. Entonces, la siguiente virtud es ser puro. Entonces, que esto alude a los santos, sin mancha, sin contaminación moral. Entonces, pues sabemos que lo único que es puro completamente, pues es Dios, ¿no? También Cristo, entonces también Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, ¿no? Dice que se vino aquí, se volvió pecador por cada uno de nuestros pecados. Vemos que cuando murió en la cruz, pues todos nuestros pecados fueron a Él.
¿no? Pero pues solamente por eso, pero él era alguien puro, entonces era apartado de todo lo que estábamos haciendo. Entonces pues justamente dicen que en Juan 8:46, si me acompañan, pues es el único que podría ser capaz de decir o de hacer esta pregunta, de hacer estas cosas, ¿no? Entonces dice así, Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En la traducción para ayudarnos un poco a esto, que dice en la Nueva Versión Internacional, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me cree? Entonces, ¿quién de aquí usted diría, o levantaría su mano y diría, yo escudriño en mi vida y no me van a encontrar ningún pecado? Solamente alguien completamente o mentiroso, puro, ¿no? Entonces, pues ahí luego si fuera alguien mentiroso, pues luego lo vamos a cachar, ¿no? Pero si alguien completamente puro como era Cristo, pues sentía completamente esa seguridad de que buscando en su vida, buscando en sus acciones, buscando con la gente, pues no le encontraría ningún pecado. Entonces él era el único que era puro, que vino a ser contaminado nada más por la tierra por amor a cada uno de nosotros. Pero entonces nosotros debemos buscar justamente esa virtud, ser puros, de santificarnos por Él y de buscar esa perfección para asemejarnos cada día más a Él. Entonces, acompáñenme en 1 de Pedro 1:22, de favor. 1 de Pedro 1:22. Bien, dice, si habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Entonces, pues simplemente hasta nos menciona nuevamente, es verdadero. Y lo que les decía, o sea, si nosotros no usamos al Espíritu Santo, pues de nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Si nada más es por nuestras fuerzas, pues no vamos a alcanzar. ¿Cuántas veces hemos tenido eso, pero pues fallamos, ¿no? Entonces, lo que nos va a ayudar a ser constantes, nos va a ayudar a alcanzar esa perfección, pues es que sea por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y justamente dice que no sea fingido y pues que justamente nos amemos los unos a los otros. Entonces, aquí lo que dice es que una persona que hizo esto, que hizo lo puro, que entendía es Job. Job en 31:1 dice que hace un pacto con sus ojos para no pecar, para no contaminarse con la vista, para no caer en pecado, porque decía que era algo malo. Y él entendía que pues con sus ojos, con su vista, él podía pecar. Muchas veces así es, muchas veces nuestros pensamientos malos, nuestras tentaciones, muchas veces es por la vista, ¿no? Muchas veces así es que entra la información para que nosotros caigamos en pecado. Pues hay algo que luego pues, catalogamos de severo, ¿no? Pero en la Biblia pues sí decía de que si tu ojo era tu ocasión de pecar, pues prácticamente casi que te lo sacaras, ¿no? Entonces, pues así es. Entonces, pues no hay que llegar a esos extremos, ¿no? Pero hay que buscar hacer las cosas lo más puro posible para poder ser de acuerdo a nuestro Dios, que es más santo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que buscamos. Entonces dice cuidar qué vemos, qué escuchamos, qué meditamos cuando estamos a solas. Entonces, ¿qué es el contenido que checamos? No, les digo, no, Dios está en contra de que veamos las cosas, que disfrutemos, que tengamos tiempo de ocio, sino que pues muchas de esas cosas luego toman su tiempo de Él, ¿no? Pues prácticamente también la palabra dice que no todo me es ilícito, pero pues no todo me conviene, ¿no? Hay cosas que pues de nada nos van a beneficiar, no nos van a traer un crecimiento, una edificación, ¿no? Sino que al contrario pues nos van a contaminar y van a hacer que pues contaminen lo que ya conocemos, ¿no? Que entre el pecado a través de lo que escuchamos, de lo que estamos viendo. Entonces, pues nada más reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo. Bien, entonces la quinta virtud es ser amables, ¿no? Esto tiene que ver con ser dulces, benignos, generosos, amados, queridos. Pues casi que seamos bondadosos, que hagamos las cosas de acuerdo a, pues, casi como las que haría Cristo, ¿no? Con su corazón. Entonces dice, Cristo era y es misericordioso y compasivo. Dios pues por amor vino para salvar a cada uno de nosotros. Dios dio a su Hijo para que pues pudiéramos salvarnos. Entonces, pues Él también vino a ser misericordia por cada uno de nosotros. Acompáñame por favor a Proverbios 15:1. Proverbios 15:1.
15:1. Bien, entonces dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿no? Entonces, pues, nuestras palabras dulces, nuestro ser amable, pues hasta puede impedir que pues, a alguien le bajemos el coraje, ¿no? Que seamos bondadosos, pues puede justamente contagiar esa bondad a los demás. Que seamos amables. Muchas veces hasta tenemos un dicho de que hay que endulzar nuestras palabras, no hay que ser que nos las tengamos que comer, ¿no? Entonces debemos ser amables con los demás, debemos ser gentiles, así que así, pues tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Que pues muchas veces no va a ser así, pero pues sabemos que pues igual es mandato de Dios, ¿no? Que hagamos las cosas con amor y que amemos a los demás. Decían una palabra que pues si amáramos a todos los que nos aman nada más, pues que así también hacen los que no creen en Dios. Entonces también tenemos que amar a los que nos aman. Entonces así debemos hacer las cosas, debemos ser amables, debemos de ser bondadosos. Entonces, acompáñenme, debemos buscar Juan 13:20 de favor. También luego tiene que ver un poco con hospitalidad, con ser buenos con los demás. Luego decía que cuando recibíamos a alguien, pues recibíamos hasta ángeles, ¿no? Entonces, en Juan 13:20 dice así: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces debemos ser amables, debemos recibir a todas las personas, debemos de tratarlas bien, porque pues ya vimos, ¿no? A pesar de que pudiera ser alguien que no nos cae bien, no sabemos si Dios es el que le está mandando en nuestras casas. Por eso es que debemos de ser bondadosos con todos, no debe ser que pues en algún momento de ira, de coraje, pues estemos rechazando esta bendición. Y entonces dicen que el quien actuó así en la palabra es Abigail, era esposa de Nabal. En el capítulo lo ven, es en 1 Samuel 25, está ese personaje Abigail, esposa de Nabal. Lo que nos cuenta es que pues David manda a unos trabajadores de él, a unas personas, porque sabía que Nabal pues le estaba yendo bien con pues ciertas, lo de las ovejas, con la lana de las ovejas. Entonces le manda de que para que si le comparte algo, le dice, pues yo fui amable con gente tuya, entonces busco que tengas esa misma amabilidad hacia los míos, entonces que nos compartas algo. Quizás que Nabal pues, responde de manera grosera, le dice, pues tú quién eres, quién es ese David que viene a pedirme esto, dice, no le voy a dar nada. ¿Qué pasa? Pues David se enoja, dice que va a enfrentarlo, dice que va pues, prácticamente a tomar venganza de su mano. Nada más que dice que antes de que llegue, una persona de los trabajadores también se acerca a Abigail, le cuenta esta situación, le dice que pues qué es lo que pasó, que viene David y a matar a la gente, ¿no? Entonces lo que dice es que ella de manera amable, de una manera amorosa, le dice pues que no se fije en su esposo Nabal, que se fijen en los actos que ella va a hacer, que ella va a tomar pues que sea el pecado sobre mí, y le dice que pues se apacigüe David, que no haga las cosas así, que no las haga enfurecido, y ella luego con su amabilidad pues justamente apacigua este conflicto, ¿no? Entonces, pues también lo que dice es que pues así ya David no pecó, tomando venganza por su propia mano, así ya no cayó muerte sobre él, y pues Abigail hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Digo, no necesito nada, no necesito enfrentarlo, sino nada más hacerlo de una manera amable. Entonces muchas veces así es como necesitamos hacerlo hacia los demás. Muchas veces su manera de sentir, el que se puedan acercar a Dios, simplemente depende de cómo nos acerquemos nosotros. Por eso luego muchas veces le decimos que no enfrentar, nada más como comentarlo, como es el compartir la palabra, no decirle, pues están mal tus creencias, ¿no? Que así quién se va a acercar, sino que hagamos las cosas de una manera amable, de amor, para convencer a los demás, porque igual de nosotros no va a hacer que ellos acepten a Dios, sino el crecimiento viene por Él y que ellos lo acepten, ¿no? Entonces dice, hablar de una manera que otros reconozcan la gracia de Dios en nosotros. Y justamente pues es con palabras de amor. Entonces la última virtud que nos dice es que es de buen nombre. Eso quiere decir que es de buena reputación, de gran estima, lo que edifica y no daña el testimonio, ¿no? Entonces, si acaso hay algo o alguien digno y merecedor de alabar y adorar aparte de Cristo, ¿no? Pues Él es el único justamente que cumple esto, que es de buena reputación y de gran estima. Entonces lo que nos dice aquí es que en Hechos 10 hablan de una persona que se llamaba Cornelio.
Cornelio era una persona que en el pueblo lo conocían por ser amable, por ser bueno, porque hablaba bien por su piedad, por todo lo que hacía, decía que oraba y aparte daba las limosnas, ¿no? Entonces le dice que vaya por Simón Pedro, va por él, y Simón Pedro le dice y le reconoce de que pues no solamente la palabra o Dios se acerca a los que eran judíos, sino que también a los gentiles. Y también habla de que, pues así prácticamente él dice que, o entiende Pedro, que pues Dios no hace distinción de personas, ¿no? No hace excepción de ellas. Entonces, pues si él no hace, pues cuanto más nosotros menos debemos de hacerlo. Entonces, pues justamente habla de este testimonio que tanto hablamos, ¿no? Debemos de buscar que nuestro testimonio hable por nosotros. Muchas veces será la manera en la que nos podamos acercar a los demás, en el que justamente les decía, pues en el de ser amable, que pues justamente nuestra vida hable de que nosotros tenemos la gracia de Dios, que nuestras acciones, que nuestra manera de comportarnos sí sean diferentes. Y muchas veces como cristianos pues queremos comportarnos como las demás gente, queremos no vernos raros, pero justamente esa rareza, esa diferencia es lo que debemos sentirnos orgullosos y que los demás noten en nuestro vivir, en nuestras acciones, en la manera de comportarnos, y que pues obviamente pues vamos a destacar de los demás. Y pues no necesitamos estar alardeándonos, sino que nuestros propios actos pues van a hablar por nosotros. Les digo, pues Cornelio era conocido por esto y pues justamente se le reconoció por parte de Pedro. Entonces nuestra reputación refleja a Cristo. Entonces debemos preguntarnos que si lo que hacemos da buen testimonio, ¿no? Digo, justamente esas 6 virtudes son el fruto de la mente que guarda por la paz de Dios. Entonces cuando pues nos enfocamos, no dejamos que nuestra mente sea consumida por otros pensamientos, sino que nos enfocamos en estas 6 virtudes, pues tendremos esta paz de la que hablaba el hermano. Esta paz de que nosotros no vamos a entender, que a pesar de las circunstancias, nosotros sintamos paz, sintamos calma, pues es que a partir de estos pensamientos pues vamos a poder sentir verdaderamente esa paz. Entonces Dios, cuando no nos preocupamos ni afanamos y descansamos en Él, cuando echamos sobre nuestras ansiedades y cargas en oración, una oración llena de gratitud y alabanza, ¿no? Entonces, si estamos orando, estamos pensando en esto, pues entraremos en esa paz que tanto habla la palabra. Entonces, estas cosas no son en sí un fin en sí mismo, sino que es parte del medio para alcanzar el fin, ¿no? Entonces, el que necesitamos estas cosas no es el final, no es que ya debemos de conformarnos, sino que debemos seguir creciendo en ellas. Ya le hemos dicho que si seguimos a Dios, pues ya todo será por añadidura, ¿no? Entonces todas esas virtudes irán reflejando el que hagamos. Pues si seguimos y tenemos una fe, pues como decía Santiago, ¿no? Se van a ver nuestras obras, se va a ver el fruto de que pues verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, pues decimos que en medio del contexto de la persecución que vivió la comunidad de Filipos, ellos podían verse tentados en un punto, pues en perderse, ¿no? En sentir coraje, en sentir odio hacia los demás, en distraerse, en tener otros pensamientos, en buscar que fueran otra vez atacados, pero simplemente se enfocaron, se mantuvieron. Así que igual nosotros de la misma manera, pues 2000 años después, hemos vivido guerras, conflictos, inseguridad, pues ya nos tocó una pandemia, ¿no? Nos han tocado amenazas de una tercera guerra mundial, de la desestabilización de nuestra economía, ataques. Entonces todo eso que puede robar nuestra paz, nuestros pensamientos, pues no debemos de dejar que sea así, ¿no? Debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en que pues Él tiene el control de cada una de las cosas, de que pues todo esto mal pues es algo normal, pues ya habíamos sabido que éramos una raza caída. Entonces pues obviamente el caos y el conflicto van a reinar aquí en la tierra, pero lo que dice es de que pues debemos enfocarnos justamente en Dios, porque Él ya venció este mundo. Entonces, pensar y meditar en Cristo, en su persona, en su obra, en su gracia y en su gloria, es pensar de una manera perfecta en estas virtudes. Entonces, pues sabemos que estas virtudes, les decía, pues Cristo las reúne. Entonces, pues, la manera de meditar, de aprender de ella, de ver su obra, pues es nada más leyendo la palabra, orando, dejándole un tiempo para Él. Entonces, de la misma manera en la que la salud física depende en gran medida de una variada y rica dieta alimentaria, pues así también nuestra salud espiritual. Tenemos que darles un alimento que pueda procesar nuestro espíritu, que es la palabra, que es el venir a congregarnos, escuchar la palabra, estar capacitándonos en buscar las cosas que nos edifiquen espiritualmente.
igual así debemos de fortalecerla día a día, porque pues así nos vamos a enfrentar a retos, y pues eso no nos debe dejar que pues trastabillemos, ¿no? Entonces es algo que debemos de cuidar. Es decir, si cada día dormimos una media de 7 a 8 horas, sumado a unas jornadas laborales otras 8 horas, pues prácticamente nada, nos quedan 8 horas al día para que podamos hacer cosas que justamente nos ayuden a pues crecer espiritualmente, ¿no? Y eso es que luego si hacemos un resumen de lo que hacemos, pues vamos a encontrar muchas veces que pues no hacemos tanto que nos pueda alimentar espiritualmente. Por eso nos invita la palabra que meditemos en lo que hacemos y nos preguntemos estas cosas, si estamos buscando la verdad, lo honesto, lo puro, si lo que estamos viendo pues nos sirve para mejorar nuestro testimonio. Entonces, pues por eso debemos de buscar cosas que contribuyan a mejorar nuestro crecimiento espiritual. Entonces lo que nos dice es que se vayan a buscar Proverbios 4:23, de favor. Que debemos de escoger y debemos de darle importancia a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que hacemos, porque pues todo eso nos va a ayudar a que nutramos nuestra mente o la perjudiquemos. Entonces dice así, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces es como lo que veíamos de las naturalezas, ¿no? De los lobos. Si estamos alimentando más al lobo carnal, pues va a ser el que gane la batalla. Si alimentamos más al lobo espiritual, pues es el que va a ganar la batalla. Entonces debemos de estar pues escogiendo bien a cuál estamos alimentando. Debemos de meditar en eso, en cada una de las acciones que hacemos, lo que les digo, pues lo que vemos, lo que percibimos. Y entonces dice, ¿cuál es la solución a todo esto? A mantenernos enfocados. Y si me acompañan a 2 Corintios 3:18, de favor. 2 Corintios 3:18. Y dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces debemos de contemplar, debemos de mirar, deleitarnos y observar a Cristo, y a través de Él pues veremos la gloria de Dios en Él. Debemos de mantenernos enfocados con la mente en Cristo. Por eso, ¿qué le pedía Bodhi a Cindy? Que fueran de un qué, en los sentidos así nosotros también. El mismo sentir es que todos veamos hacia Cristo, que todos estemos enfocados a Él, que todos vayamos hacia Él. No es lo mismo de tener los mismos pensamientos, porque pues no quiere robots Dios, no quiere que todos pensemos igual, entiende que cada uno tiene un diferente pensamiento, diferente manera de ser, pero que sí busquemos un mismo objetivo, que sea seguir y asemejarnos a Cristo, ¿no? Cada vez. Es por eso que el autor de la carta de Hebreos da una exhaustiva lista de nombres gloriosos de gente que pues dice que se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Menciona a diferentes personas que desde ya que entendieron y vieron la gloria de Dios, sintieron la fe a través de sus acciones, pero luego no les tocó ver pues, luego la recompensa, ¿no? Como fue Abraham, como fue Moisés. Entonces, ¿qué? Por eso es que luego nos dice que debemos de tener los ojos puestos en Jesús. Por eso acompáñame a Hebreos 12, versículos 1 y 2, por favor. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Entonces, somos ciudadanos del cielo, entonces debemos de pensar como tal. Debemos de pensar en cosas celestiales. Entonces dice en Hebreos 12: por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, por eso nos dice que tengamos los ojos puestos en Jesús. Entonces, ya vimos también, Pablo usaba lo de las carreras, ya lo hemos visto, ¿no? Una carrera que teníamos que correr, que teníamos que seguir, digo, no como a manera de competencia, sino a manera de que nos tenemos que esforzar para cumplirla.
Entonces nos dice que nos despojemos de todo, y lo que le decía, estas virtudes nos van a ayudar a despojarnos de todo eso. Que busquemos la verdad, que busquemos lo honesto, que busquemos lo justo, lo puro, que lo que es de buen ver. Entonces, en cuanto a nuestro testimonio, entonces todo esto debemos de verlo. Y también lo que dice es que, pues aún así él tuvo gozo en medio de este sufrimiento, ¿no? Y es lo que nos ha hablado pues, prácticamente todo Filipenses. Nos ha hablado de que debemos de gozarnos en cualquier situación. A pesar de tener problemas, a pesar de tener pruebas, de tener enfermedad, pues debemos de tener este gozo. Lo hemos visto con diferentes personajes en la Biblia, que a lo mejor se vivieron alguna de esas situaciones, pero pues, el que me es más claro ejemplo pues es Cristo, el que vivió toda una de estas cosas, que sufrió y que pasó prueba, que libró tentaciones, pero que nunca pecó, ¿no? Entonces digo, por eso la palabra de Dios es un espejo donde podemos contemplar a Cristo desde la primera página, que dice que es cuando es el creador, hasta la última, cuando se convierte en un rey, en un juez justo de todos y rey, ¿no? Entonces, por eso es que ya tenemos la palabra, debemos de seguirla, aprender de ella, meditar en ella, para lograr todo esto, ¿no? Entonces, la Biblia es la única fuente autoritaria de verdad, de conducta, de fe y de moralidad. Acompáñame a buscar Romanos 12:2, de favor. Y dicen que a pesar de que pues, en este mundo pues, digo, nos establecen unas verdades, nos las cambian, nos ponen ciertos límites, aplauden cosas que sabemos que son malas a la luz de Dios, de la Biblia, pero que luego son buenas a través de los ojos humanos. Pues por eso es que debemos buscar esto, ¿no? Las cosas de Dios. Dice, solo la palabra de Dios nos dice siempre que es verdadero y bueno. Entonces nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos dice que no nos conformemos, no debemos asemejarnos a este mundo, no debemos de acostumbrarnos, porque pues, lo dice también la palabra que somos extranjeros aquí. Nada más estamos de paso, entonces pues como dice, pues ni se acomoden, hermanos. Porque pues nada más estamos de un ratito, ¿no? Estamos de pasada, entonces por eso es que no debemos de hacer como el mundo. Y esto pues, solo lo vamos a encontrar renovándonos en el espíritu de nuestra mente, ¿no? Entonces debemos de transformarnos, debemos de renovarnos y de cambiar nuestra mentalidad. Por eso es que también conocemos la expresión, ¿se acuerdan de metanoia? Que es un cambio de mente, es un giro de ¿cuántos grados? 180. Algunos lados dicen que es 360, pero pues te regresa al mismo punto, ¿no? Te regresa al mismo punto malo y mareado. Entonces, por eso son 180. No debemos de hacer un cambio, vamos hacia lo malo, es ir hacia lo bueno, enfocarnos. Si estábamos yendo hacia el mundo, pues es cambiarnos y mirar hacia las cosas de Dios. Entonces, por eso es que debemos de cambiar. Dice, ¿por qué debemos de transformar nuestra mente? Porque la mente del hombre natural, caído en Adán, es reprobada, es carnal, es enemiga de Dios, cree que las cosas de Dios son locura, es ciega a la verdad espiritual, es cegada y velada por Satanás, es vana e ignorante y está corrompida. Entonces por eso es que debemos de cambiar nuestra mentalidad humana, debemos de transformarla a que se asemeje a la mentalidad de Cristo. Acompáñame a 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Ya me faltan tantos, hermanos. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Bien, dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, pues si se preguntaban cuál vamos a hacer, pues ya tenemos las armas, son poderosas en Dios, ¿no? Lo que nos dice. No solamente nos pone las pruebas Dios, nos pone las tentaciones, sino que nos pone las armas para poder salir de cada una de ellas. Nos va a ayudar a que podamos convencer a otras personas, a que podamos hablarles de la palabra, a que podamos debatir cualquier argumento que nos presente, que podamos romper tentaciones. Entonces todo está en la palabra de Dios.
Entonces, pues nada más debemos de acercarnos a ella y pues dejarnos manipular por el Espíritu Santo. Esta es la verdadera y genuina batalla espiritual. Sabemos que pues en general no luchamos contra en esa guerra, sino contra potestades, ¿no? Contra enemigos que no podemos ver. Es una lucha espiritual, no es una lucha que aparte podamos ganar con nuestras fuerzas, sino que nada más con la ayuda de Dios y en sus fuerzas, ¿no? Que justamente pues es lo que vamos a casi cerrar el capítulo, ¿no? Que es lo que necesitamos. Entonces pues nos dice que no solamente debemos de tener estos pensamientos, no solamente es meditar, no solamente es leer la Biblia, no solamente es aprendérsela, repetirla, sino que debemos de actuar, que debemos de hacer las cosas. Entonces dice, el verbo enfático del versículo 8 dice, en esto pensad, que es en esto velad, en esto meditar. Ahora lo que nos dice en el versículo 9 es, esto haced. Entonces los creyentes deben de ser disciplinados y sobre todo activos, sobre todo hacedores, ¿no? Nos dice que es hacedores de... Exactamente. Entonces debemos de hacer las cosas. No sabemos que en eso también se basa la sabiduría. La sabiduría no solo es el conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento. Por eso que también la pedimos. Entonces acompáñenme a Lucas 11:28 de favor. Lucas 11:28. Bien, dice así. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces los que la mantienen, los que la meditan, pero también los que la hacen. Por eso decía, guarden mis mandamientos, no solamente es apréndetelos, sino hazlos, síguelos, obedécelos. Entonces sí debemos de hacer. Entonces la palabra y hacerla. Y lo vamos a buscar, es una palabra que me gusta mucho, es Mateo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, versículos 24 y 27. Me gustan las palabras porque es algo que nos hace entenderlo, ¿no? Nuestro lenguaje, que nos ponen ejemplos. Y ahorita a lo mejor lo vemos que nos parecen muy fáciles de interpretar, pero pues luego vemos que los apóstoles se les dificultaba, ¿no? Pero a mí se me hace muy claro luego lo que dice. Como en esta se llama los dos cimientos, y dice así: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces prácticamente es hacer las cosas. El hacer las cosas que nos indica la Biblia pues es edificar en algo que es fuerte, tener una base firme. Si lo hacemos en algo que no es firme, si no hacemos lo que dice la palabra, pues es en algo que no tiene firmeza, es algo que pues se va a caer. Entonces debe ser todo, por eso es que debemos edificar toda nuestra vida sobre algo firme, que es escuchar la palabra y leerla y aparte hacerla, porque así nos ayudará a tener firmeza en cada una de las cosas, que tenga esa, justamente esa relevancia, ¿no? De que lo que hacemos, lo que decimos, pues también que sea lo que hagamos. Entonces digo, pues no solo se trata de pensar en las cosas del anterior versículo, del versículo 8, ¿no? De la honestidad, de ser puros, sino que debemos de poner en práctica, debemos de pues, hacerlas, que nuestro modo de ser pues, refleje cada una de estas virtudes. Y a partir de que hagamos esas virtudes, pues entenderemos y llegará a esa paz de la que tanto habla la palabra. Entonces, que pues, prácticamente Pablo les dice que se fijen en él, nuevamente, que lo imiten. Dice, él les llevó y les predicó el Evangelio, les testificó de Cristo, le mostró a Cristo mismo en su vivir, en su ejemplo, y ahora pide que ellos hagan lo mismo. Prácticamente lo sabemos que lo de Pablo es uno de los cambios más grandes que ha habido dentro de la palabra, de ser un perseguidor, de ser alguien que entregaba a cristianos, de ser alguien que los mataba, pues él pasaba a ser ahora alguien que predicaba y que justamente ahora pues hasta se volvió enemigo de muchos de los que pues, podría haberles llamado amigos. Pero hemos visto que él justamente entendió todo esto, no decían otro que todo lo que
él tenía en alta estima, que él le parecía importante, los vio como nada a comparación de todo lo que le prometía y entendía que le cumpliría Dios. Entonces, lo que debemos de hacer, dice que practiquen de forma habitual, continua, lo que han aprendido y recibido. Entonces, también nosotros debemos de hacer. Acompáñenme y vamos a buscar ahí en Filipenses 3:17, de favor. Que es algo que repite, ¿no? Esto. Filipenses 3:17. ¿Están ahí? Y dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí podría decir que se siente capaz de que alguien lo imite. Aquí se puede levantar la mano. Debemos de ser justamente alguien que refleje la vida de Cristo en cada uno de nosotros, para poder justamente decir a los demás que pues, nos imiten. Tener así como pues, Pablo, sabemos todo lo que hacía, entonces él estaba seguro de que pues, a lo mejor en su carnalidad, en su humildad de que podría caer y pecar, pues aún así él trataba de hacer todo lo que pues, fuera agradable a Dios. Tanto así que pues, decía que fueran imitadores de él. Dice que su vida, así como sus comportamientos, se comportaban como el de Cristo, entonces que él era un claro ejemplo que los demás podrían imitar. Entonces, a lo mejor no tienen una idea clara de qué es Cristo, pues imítenme a mí porque yo imito a Cristo. No entienden cómo se comportaba él, pues vean cómo me comporto yo, y yo me comporto como Cristo, ¿no? Entonces, 1 Corintios dice esto, 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Entonces, debemos de ser así. Entonces, también hay que buscar 1 Tesalonicenses 1:6. 1 Tesalonicenses 1:6. Que es algo similar, que dice así, 1 Tesalonicenses 1:6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y aquí otra vez menciona que es dentro de los problemas, dentro del sufrimiento, dentro de pruebas, aún así con gozo debemos de recibir la palabra, ¿no? Y pues le dice que sean imitadores de nosotros y del Señor. Pues Pablo le está diciendo: síganme a mí, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo cada día. Dice: a pesar de las tribulaciones, a pesar de mis prisiones, a pesar de todas las cosas que sufría, ya hemos hecho resúmenes, casi muere mordido por la serpiente, lo perseguían, lo tuvieron aprisionado varias veces. Entonces, pues todo esto no lo decía mal, ¿no? Decía que a pesar de estar en sufrimiento, a pesar de estar en pruebas, él seguía siendo este imitador de Cristo. Pues en el versículo 7 de Filipenses 4 dice, pues ya habla de la paz de Dios. Entonces ahora Pablo habla de la fuente de esa paz de Dios. Y pues es porque tenemos a un Dios de paz. Vayan a buscar Romanos 15:33, de favor. Romanos 15:33. Entonces dice así, Romanos 15:33: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. También voy a buscar 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33. Y dice así, en Corintios dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, como en todas las iglesias de los santos. Entonces dice que esta paz, su paz, la ha proveído a los hombres. Busquen en 2 Corintios 5, del 18 al 20, por favor. 2 Corintios 5, del 18 al 20. Entonces, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces debemos tener esta paz con los demás y la vamos a tener también para nosotros. Allá estamos, justamente dice que estamos reconciliados, estamos perdonados, estamos nuevamente para poder tener pues esta comunión con Dios, ¿no? Entonces dice que esta paz también la brinda abundantemente a su pueblo, que es lo que vimos ya en Filipenses 4:7. Dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces justamente que vamos a obtener esta paz. Si hacer todo esto no solo nos va a garantizar tener y disfrutar de la paz de Dios, sino más aún que el mismo Dios de la paz, el príncipe de paz, nos guarde y esté con nosotros, ¿no? Él dice, pues guardarnos en este caso, pues cuidarnos, protegernos. No siempre nos va a librar del mal, pero nos va a dar los medios para salir de ellos, salir de cada uno de los problemas, salir de cada una de las pruebas que Él nos ponga. Hasta muchas veces que caemos en pruebas o en castigo, aún así nos da los medios para salir de ellos. A pesar de que sean algo, una represalia contra pues algo que hemos desobedecido, aún así nos da los medios. ¿Cuántas veces no es algo para que podamos volver a Él? Entonces, debemos de tener justamente esa paz. Entonces, nada más se conviene buscar Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice así, o sea, dice más que vencedores. Entonces dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, pues prácticamente entendemos que nosotros hayamos sido llamados ya a ese propósito. Por eso es que estamos aquí, cada uno de nosotros. Entonces, pues justamente dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Ya les hemos dicho que sean pruebas, que sean tribulaciones. Si hay algún problema que nosotros le encontramos, nos va a ayudar a crecer espiritualmente, a entender las bendiciones, a entender el amor de Dios. Entonces, justamente, pues debemos de hacer estas cosas. Nos dice que debemos recordar que nuestro carácter y nuestra conducta muchas veces están estrechamente vinculados a lo que pensamos. Muchas veces lo que pensamos va a estar definido por lo que vemos, por cómo hacemos, por lo que dejamos o escuchamos, por lo que leemos, todo eso que tenemos afuera, todos esos medios, todo pues nos va a afectar en nuestro comportamiento. Entonces debemos de justamente pues que nuestro entorno sea más controlado por Dios, para que justamente eso que entre, eso que escuchamos, pues sea más de Él y menos de este mundo. Entonces le quiero invitar a que pues meditemos en todas esas virtudes que ya vimos, y que nos acordemos de estas 6 virtudes, que las tengamos siempre meditando, que las busquemos, que busquemos ser puros, honestos, que busquemos la verdad. Digamos que la verdad nada más es Cristo. El mundo nos va a querer imponer cosas, pero pues debemos de meditarlas todas ante los ojos de Dios. Debemos de buscar lo recto ante sus ojos. Entonces, pues sí, quédense meditando, pero también haciendo las cosas que Dios nos pide. También no solamente es de ser escuchadores, sino de ser hacedores. Vamos a ver. Sí, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por la palabra, Señor. Espero que podamos aplicarla día a día en nuestras vidas, que a través del Espíritu Santo nos permita ser controlados, que podamos pues, justamente cambiar nuestro entorno, meditar más en lo que escuchamos, meditar más en lo que hacemos, justamente controlar nuestros caracteres, Señor. Y todo verlo a través de tu palabra, de tratar de asemejarnos más a Cristo, de que pues justamente en un momento de nuestras vidas lleguemos a decir que los demás nos imiten a nosotros, porque nosotros somos imitadores tuyos, Señor. Podemos asemejarnos más a tu Hijo, ya nos pusiste el ejemplo, nos has puesto con personajes de la Biblia, nos has puesto con vos, nos has enseñado también a través del sufrimiento de tu Hijo, nos has mostrado también tu amor, tu misericordia, nos has mostrado cada una de estas virtudes, Señor. También permítenos pues, que las podamos poner en práctica día a día, Señor. Pido más por sabiduría, Señor, por ese crecimiento espiritual que estamos buscando. Por eso venimos aquí a escuchar de tu palabra, nos capacitamos, nos discipulamos, meditamos, Señor. Que también no se nos olvide orar por cada una de las cosas, por cada una de nuestras cargas. Sabemos que tú nos darás justamente esa paz. Nos has mostrado cómo es que la obtendremos, Señor, y cómo la definís, Señor. También que seamos como aquel hombre que sí escucha tu palabra y la hace,
para poder tener una base firme, para poder construir un roca cada una de las cosas, nuestra vida y cada una de nuestras cosas no se tambaleen con cualquier prueba, Señor, sino que pues estemos y nos mantengamos firmes siempre en tu camino, Señor. Yo eso te lo pido y te lo agradezco en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén.